Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Marcos había conducido durante la noche 18 horas seguidas desde el sitio de construcción en Sonora, donde había estado supervisando un proyecto de un resort de lujo. Sus manos aún llevaban los callos de un hombre que había construido su reputación viga a viga, abriéndose camino desde aprendiz de carpintero hasta convertirse en uno de los contratistas maestros más solicitados del norte. A los 36 años, había sacrificado meses lejos de casa para asegurar el futuro de su familia, aceptando trabajos bien pagados que lo mantenían en la carretera. El pavó de Acción de Gracias y la cara ansiosa de su hijo Vicente habían sido las únicas cosas en su mente. Mientras entraba en el camino de entrada de la casa colonial en los exclusivos suburbios de San Pedro García a las 8 de la tarde, la casa resplandecía de luz. A través de las ventanas del comedor, Marcos podía ver a la familia de su esposa Carla reunida alrededor de la mesa, sus platos aún llenos, las copas de vino atrapando el brillo del candelabro. Agarró su bolsa de lona y se dirigió a la puerta principal, imaginando ya los gritos emocionados de Vicente mientras corría a abrazarlo. Pero cuando su mano tocó el pomo de la puerta, algo lo hizo detenerse. La puerta lateral del garaje estaba entreabierta, una franja de luz amarilla se derramaba sobre el camino de entrada. Marcos desvió su camino. Cuando empujó la puerta para abrirla más, su corazón cayó como una piedra. Vicente estaba sentado en el suelo de concreto entre la camioneta de Marcos y la SUV de Carla. Un saco de dormir de tamaño infantil extendido debajo de él, una pequeña linterna de camping LED era su única fuente de luz. El niño tenía 9 años, pequeño para su edad, con los ojos oscuros de Marcos y el cabello arenoso de Carla. Llevaba su ropa buena. La camisa de botones y los pantalones caqui que Carla había comprado específicamente para la cena. Pero sus pies estaban descalzos y no había plato, ni comida, nada más que una botella de agua medio vacía a su lado. Vicente, la voz de Marcos se quebró. La cabeza del chico se levantó de golpe. Por un momento, su rostro permaneció cuidadosamente neutral. Demasiado neutral para un niño de 9 años. Entonces algo se rompió. No un grito emocionado, solo una palabra, cargada de alivio. Marcos cruzó el espacio en 3 zancadas y cayó de rodillas, atrayendo a su hijo a sus brazos. Vicente no lloró, pero sus pequeñas manos agarraron la chaqueta de Marcos con fuerza desesperada. ¿Qué haces aquí fuera, campeón? ¿Por qué no estás adentro con todos? Vicente se apartó y metió la mano en el saco de dormir, recuperando un trozo doblado de papel de carta de color crema. El papel era caro, del tipo que la suegra de Marcos, Linda Montes, usaba para su correspondencia. Marcos reconoció su letra precisa de inmediato. No es bienvenido a nuestra mesa. Aliméntalo tú mismo. L. El papel se arrugó en el puño de Marcos antes de que pudiera detenerse. Ella hizo esto. Tu abuela. Vicente asintió. Mamá dijo que tenía que respetar los deseos de la abuela. Que entenderías cuando llegaras aquí porque había estado difícil últimamente. La voz del chico era plana, mecánica, como si estuviera recitando líneas que lo habían obligado a memorizar. ¿Difícil cómo? Pregunté por qué la abuela siempre me llama el chico en lugar de Vicente. Pregunté por qué hace llorar a mamá a veces cuando cree que no estoy escuchando. Pregunté papá. La voz de Vicente finalmente tembló. Pregunté por qué tenías que trabajar tan lejos cuando los papás de otros niños pueden estar en casa. Marcos sintió que algo frío y afilado se formaba en su pecho. Sabía que Linda Montes era controladora. Sabía que tenía opiniones sobre sus elecciones profesionales, su origen de clase trabajadora, su falta de refinamiento. Pero esto, exiliar a un niño, a su propio nieto, a un garaje en Acción de Gracias. Esto era crueldad de una magnitud diferente. ¿Dónde está tu madre ahora? Adentro. Sacó el saco de dormir alrededor de las 6. Dijo que lo sentía, pero que la abuela estaba muy molesta y que era más fácil si me quedaba aquí hasta que llegaras. Los ojos de Vicente eran demasiado viejos, demasiado conocedores. Ella dijo, tú arréglalo. Tú siempre arreglas las cosas. Marcos abrazó a su hijo de nuevo, presionando sus labios en la parte superior de la cabeza del niño. Sí, campeón. Siempre lo hago. Había construido rascacielos y salas de conciertos,
Había restaurado edificios históricos e ingeniado soluciones a problemas que habían dejado perplejos a equipos enteros de arquitectos. Podía arreglar esto. Pero por primera vez en años, sintió que la vieja ira se agitaba. La furia que había aprendido a canalizar en su trabajo, la rabia que lo había impulsado de la nada a todo. Papá, la voz de Vicente era pequeña. Mientras comían, entré para usar el baño. La puerta de la habitación de la abuela y el abuelo estaba abierta. Vi algo. ¿Qué viste? Vicente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero, del tamaño de un libro de bolsillo. Esto estaba en su mesita de noche, debajo de algunos papeles. No sé qué significa, pero... Se lo entregó a Marcos. Los números son muy grandes, papá. Y hay nombres. Algunos de ellos los reconocí de la iglesia. Marcos abrió el libro de contabilidad. Sus manos comenzaron a temblar mientras pasaba las páginas de entradas meticulosas, fechas, nombres, cantidades en pesos. En la parte superior de cada página, Fondo de Ayuda de Santa Catalina, registros privados. Su suegra, Linda, había sido la directora del programa de caridad de Santa Catalina durante 12 años. La comunidad de la iglesia la veneraba como un pilar de servicio desinteresado. Las entradas contaban una historia diferente. Donaciones registradas en una columna. Cantidades mucho más pequeñas registradas como distribuidas en otra. La diferencia, millones de pesos a lo largo de los años, estaba anotada con una taquigrafía críptica. LM Fondo de Emergencia Personal, Estefanía Universidad, Impuestos Propiedad Montes, Fondo de Vacaciones. Había estado robando a la iglesia, a las familias de pacientes con cáncer, a los programas de ayuda para personas sin hogar, a los fondos de educación para niños. El libro de contabilidad era una confesión escrita de su puño y letra, guardada como un trofeo. Marcos miró a su hijo. Vicente no había llorado cuando fue desterrado al garaje. Se había mantenido tranquilo, observado el territorio de su enemigo y tomado lo que necesitaba para sobrevivir a la guerra. El niño tenía 9 años y ya entendía algo esencial sobre el poder y la influencia. Hiciste bien, Vicente. Muy bien. Marcos sacó su teléfono. ¿Tienes hambre? ¿Mucha? Vale, primero pedimos pizza. Luego hacemos una llamada. Marcos sonrió, y no fue una sonrisa amable. Y luego vamos a enseñarle a tu abuela sobre las consecuencias. La pizza llegó 20 minutos después. Marcos y Vicente se sentaron en el garaje comiendo rebanadas de pepperoni mientras Marcos fotografiaba cada página del libro de contabilidad con su teléfono, subiendo cada imagen a 3 cuentas en la nube separadas. Y entonces hizo su llamada. Compadre, soy Marcos. ¿Guerra? Marcos, hombre, no he sabido de ti en 2 años. ¿Cómo está la familia? Guillermo Grimaldo había ido a la escuela técnica con Marcos cuando ambos eran adolescentes arruinados tratando de construir futuros desde la nada. Mientras Marcos se había dedicado a la construcción, Guillermo había seguido a su padre en la contabilidad y finalmente obtuvo su título de contador público. Ahora dirigía una firma de contabilidad forense en Monterrey que se especializaba en investigaciones de fraude, trabajando principalmente con fiscales federales y ocasionalmente con la FGR. La familia está complicada en este momento, por eso te llamo. Marcos mantuvo su voz nivelada. Tengo documentos que muestran una malversación sistemática de un fondo de caridad. Estamos hablando de varios años, probablemente 10 millones de pesos o más. ¿Qué tan rápido puedes mirarlo si te lo envío? El tono de Guillermo se agudizó de inmediato. Fraude de caridad. Eso es jurisdicción federal. El SAT estaría encima de ello. ¿Tienes pruebas sólidas? ¿Libros de contabilidad escritos a mano, fechas, cantidades, nombres, todo eso? Sí. Jesús. Envíalo a mi correo seguro. Puedo echar un vistazo preliminar esta noche. Guillermo hizo una pausa. Marcos, ¿de quién estamos hablando aquí? Mi suegra. Ha estado dirigiendo el programa de caridad en la iglesia de Santa Catalina durante más de una década. Un silbido bajo se escuchó a través del teléfono. Estás a punto de bombardear el Día de Acción de Gracias de tu familia. Guillermo, ella exilió a mi hijo de 9 años a nuestro garaje con un saco de dormir.
sin comida, sin calor. Le dejó una nota diciendo que no era bienvenido en la mesa familiar. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Envíame todo. Tendré un análisis preliminar por la mañana. Si es tan malo como dices, vamos a necesitar movernos con cuidado. Las personas que han estado robando tanto tiempo suelen tener planes de contingencia. Después de colgar, Marcos miró a su hijo. Vicente había terminado 3 rebanadas y estaba trabajando en una cuarta. Su cara manchada de salsa de pizza. Parecía un niño normal de nuevo, no el niño de ojos huecos que Marcos había encontrado sentado en el frío garaje. ¿Vamos a entrar ahora?, preguntó Vicente. Todavía no. Primero, necesito entender en qué nos estamos metiendo. Marcos se levantó y se dirigió a la puerta que conectaba el garaje con el vestíbulo de la casa. Quédate aquí. Volveré en unos minutos. El vestíbulo estaba vacío, pero Marcos podía escuchar a la familia en el comedor. Múltiples voces, risas, el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. Se movió silenciosamente por la cocina. Años de trabajo en la construcción le habían enseñado a caminar sin hacer crujir los pisos y se posicionó en el pasillo donde podía escuchar pero permanecer oculto. Simplemente no puedes seguir mimándolo, Carla. Esa era la voz de Linda, imperiosa y segura. El chico necesita aprender límites. Madre, tiene 9 años. La voz de Carla era débil, suplicante. Es acción de gracias, y acción de gracias es una fiesta familiar. Los miembros de la familia muestran respeto. El tono de Linda se agudizó. Cuando su padre finalmente llegue, si se molesta en aparecer, verás que tenía razón. Marcos echará un vistazo a ese niño desafiante y estará de acuerdo en que el chico necesitaba disciplina. Linda, tal vez esto fue demasiado lejos. Ese era Nelson Montes, el suegro de Marcos. La voz del hombre no tenía convicción, solo una resignación cansada. ¿Demasiado lejos, Nelson? El chico me contestó. Fue grosero con mamá en la mesa de la cena frente a todos. No toleraré la falta de respeto en mi propia casa. Esta es técnicamente la casa de Carla y Marcos, madre. Esa era Estefanía Montes Suárez, la hermana menor de Carla. La compraron. Pagan la hipoteca con dinero del fideicomiso que dejó su abuelo. Las palabras de Linda eran hielo. Dinero que administro como fiduciaria. No olvidemos quién hace posible este estilo de vida, Estefanía. Marcos sintió que las piezas encajaban en su lugar. El abuelo de su esposa había muerto hace 7 años, dejando un fideicomiso sustancial para sus nietos. Pero Linda lo controlaba como fiduciaria hasta que Carla cumpliera 40 años, otros 4 años más. Marcos había insistido en que no tocaran el dinero del fideicomiso, queriendo tener éxito por sus propios méritos. Pero Carla había explicado que lo necesitaban para el pago inicial de la casa, que su madre lo había recomendado, que era una planificación financiera inteligente. ¿Cuánto de ese dinero del fideicomiso quedaba realmente? Mamá, ¿puedo por favor llevarle un plato a Vicente? Carla de nuevo, apenas audible. Absolutamente no. Su padre puede alimentarlo cuando llegue. Si es que llega. Francamente, Carla, no entiendo por qué toleras a un hombre que abandona a su familia durante meses. Está trabajando, construyendo nuestro futuro. Está huyendo de la responsabilidad. La voz de Linda transmitía certeza absoluta. Un hombre de verdad encontraría trabajo más cerca de casa, incluso si pagara menos. Pero Marcos siempre tuvo delirios de grandeza. Educación de escuela técnica y se cree una especie de arquitecto. Marcos tuvo suficiente. Caminó de regreso al garaje, su mente trabajando a través de ángulos y enfoques. Guillermo analizaría el libro de contabilidad. Ese era el frente legal. Pero Marcos necesitaba entender el alcance total del control de Linda sobre su familia. El dinero del fideicomiso, la casa, la dependencia emocional de su esposa de la aprobación de su madre. Estos eran todos puntos de presión que Linda había estado explotando durante años. Había estado tan concentrado en construir su carrera, en demostrar que podía mantener a su familia a pesar de su origen humilde, que se había perdido la guerra que se libraba en su propia casa. Linda se había posicionado como la benefactora de la familia, la sabia matriarca, la fuente de toda estabilidad.
Había aislado emocionalmente a Carla. La había hecho dudar de las decisiones de Marcos y había usado el dinero del fideicomiso como una correa. Y había lastimado a su hijo. Esa era la parte imperdonable. Vicente levantó la vista cuando Marcos regresó. ¿Qué está pasando? Vamos a entrar en un minuto, pero primero, necesito que recuerdes algo. Marcos se arrodilló frente a su hijo. Tu abuela va a decir cosas malas probablemente sobre los dos. Necesito que mantengas la calma, te quedes callado y confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Vicente asintió lentamente. ¿Vas a gritarle? No. Gritar es lo que hace la gente cuando está desesperada y sin opciones. Marcos sonrió. No estoy desesperado, campeón. Y tengo muchas opciones. Caminaron juntos por el vestíbulo, con la mano de Marcos sobre el hombro de Vicente. Cuando entraron al comedor, la conversación murió al instante. 12 pares de ojos se volvieron hacia ellos. Linda Montes estaba sentada en la cabecera de la mesa, majestuosa en un vestido burdeos que probablemente costaba más de lo que Marcos ganaba en una semana. Tenía 63 años, atractiva más que hermosa, con cabello plateado peinado en un elaborado recogido. Su boca formó una línea delgada mientras observaba a Marcos y Vicente. Carla se levantó a medias de su silla, con el rostro sonrojado. Marcos, ¿estás aquí? No te oí llegar. Llevo aquí unos 40 minutos. Marcos mantuvo su voz agradable, conversacional. Vicente y yo nos estábamos poniendo al día en el garaje. Nelson Montes tosió torpemente. Estefanía miró su plato. Santiago Suárez, el esposo de Estefanía, fue el único que miró a Marcos a los ojos, y algo parecido a la simpatía parpadeó allí. Bueno, Linda dejó su copa de vino con deliberada precisión. Ya que finalmente decidiste unirte a nosotros, tal vez puedas explicarle a tu hijo por qué su comportamiento anterior fue inaceptable. Marcos sacó 2 sillas vacías en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de Linda. Guió a Vicente a una y tomó la otra. El comportamiento de mi hijo me parece bien. Esperó pacientemente mi llegada, no se quejó, mantuvo la calma en circunstancias difíciles. Yo diría que su comportamiento fue excepcional. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Linda. Me refiero a su falta de respeto. Déjame detenerte ahí, Linda. El tono de Marcos permaneció agradable, pero algo en él hizo que toda la mesa se tensara. Mi hijo de 9 años está sentado en esta mesa. Va a tener una comida de acción de gracias adecuada, y luego vamos a tener una reunión familiar, todos nosotros, porque hay algunas cosas que necesitamos discutir. No creo. No estoy preguntando. Marcos miró a los ojos de Linda con firmeza. Mañana por la mañana, a las 8 de la mañana. Todos en esta sala, sin excepciones. Hay asuntos financieros con respecto al fideicomiso familiar que necesitan atención inmediata. Lo vio entonces, un destello de algo en la expresión de Linda. No miedo, todavía no, sino conciencia, cálculo. El fideicomiso no es asunto tuyo, Marcos. Soy fideicomisaria. Y yo soy el esposo de Carla, el padre de Vicente. Eso lo convierte en mi asunto. Marcos se volvió hacia su esposa. Carla, cariño, ¿podrías prepararle un plato a Vicente? Creo que queda mucha comida. Carla se movió mecánicamente, llenando un plato con pavó y guarniciones. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo ponía frente a Vicente. El niño miró a su madre, luego a Marcos, inseguro. Adelante, campeón. Come. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Marcos comió despacio, observando la dinámica familiar en miradas y tensiones no expresadas. Linda intentó 2 veces más afirmar el control, sugiriendo que Marcos estaba exagerando, insistiendo en que la discusión sobre el fideicomiso podía esperar. Marcos simplemente sonrió y cambió de tema, preguntándole a Nelson sobre su juego de golf, felicitando a Estefanía por su reciente ascenso en el bufete de abogados donde trabajaba como asistente legal. A las 10 de la noche, la familia se había dispersado en varios dormitorios de la casa. Linda y Nelson tenían la suite principal en el primer piso. Estefanía y Santiago estaban en una habitación de invitados. La tía de Carla, Juana, y su esposo en otra.
Marcos llevó a Vicente arriba a la habitación del niño y lo arropó. Ya no tengo miedo, susurró Vicente. Bien. No necesitas tenerlo. ¿Vas a contarles sobre el libro? Eventualmente, pero no hasta que todo esté en su lugar. Marcos apartó el pelo de la frente de su hijo. Hiciste algo muy valiente hoy, Vicente. Encontrar ese libro de contabilidad, entender que era importante. Estoy orgulloso de ti. Los ojos de Vicente ya se estaban cerrando. Te quiero, papá. Yo también te quiero, campeón. Marcos encontró a Carla en su dormitorio, sentada en el borde de la cama, todavía vestida. Ella levantó la vista cuando él entró, con los ojos enrojecidos. Lo siento, dijo inmediatamente. Debería haberla enfrentado. Debería haber traído a Vicente adentro. Debería haber. ¿Por qué no lo hiciste? Marcos mantuvo su voz suave, pero necesitaba la respuesta. El rostro de Carla se desmoronó. Porque nunca gano. No importa lo que haga, no importa lo que diga, ella siempre tiene razón y yo siempre estoy equivocada. Ha sido así desde que era niña. Papá simplemente acepta lo que ella quiere. Y Estefanía aprendió a esconderse de ella, pero yo. Se secó los ojos. Nunca he sido capaz de enfrentarla. Y cuando no estás aquí, cuando somos solo Vicente y yo, es mucho peor. Marcos se sentó a su lado y le tomó la mano. Cuéntame sobre el dinero del fideicomiso. Carla se puso rígida. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto queda? No lo sé exactamente. Madre maneja todas las distribuciones. Dice que es complicado, que hay implicaciones fiscales, que... Carla. Marcos la giró para que lo mirara. ¿Cuándo fue la última vez que viste un estado de cuenta, una contabilidad? ¿Alguna documentación de cómo se está gestionando ese dinero? Yo. Ella envía informes anualmente. Son muy detallados. Muestra que todo se está invirtiendo adecuadamente. ¿Qué? Carla se detuvo, algo amaneciendo en su expresión. ¿Por qué preguntas? Porque creo que tu madre te ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Y mañana por la mañana, vamos a averiguar exactamente qué tan profundas son esas mentiras. Marcos apenas durmió. A medianoche, Guillermo Grimaldo envió un correo electrónico encriptado con sus hallazgos preliminares. El mensaje era corto: llámame. Esto es peor de lo que pensabas. A las 6 de la mañana, Marcos estaba en el garaje de nuevo. Teléfono presionado contra su oído. Marcos, tu suegra se enfrenta a graves cargos federales si esto va a juicio. La voz de Guillermo era sombría. Revisé las declaraciones públicas del Fondo de Caridad de Santa Catalina. En los últimos 12 años, han reportado aproximadamente 40 millones de pesos en donaciones. Según este libro de contabilidad, menos de 16 millones llegaron realmente a los destinatarios previstos. El resto, alrededor de 24 millones, fue desviado. ¿Puedes rastrear a dónde fue? Parte de ello. Compras de propiedades a nombre de Linda. Matrícula de escuela privada para tu cuñada. Cuentas de inversión. Incluso hay entradas para una casa de vacaciones en Valle de Bravo. Guillermo hizo una pausa. Pero esto es lo que me preocupa. Alguien tan sistemático, tan cuidadoso con sus registros. Por lo general, tienen una historia de encubrimiento preparada. Necesitamos movernos rápido antes de que pueda destruir pruebas o crear contranarrativas. ¿Cuál es la jugada? Idealmente, conseguir que confiese en cinta. Una confrontación con múltiples testigos presentes. Grabar todo legalmente. Luego vamos directamente al SAT y a la FGR. El fraude de caridad a este nivel es un delito federal grave. Estamos hablando de 5 a 10 años mínimo. Ella va a contratar abogados en el momento en que se dé cuenta de lo que está pasando, probablemente. Pero si tenemos suficiente evidencia por adelantado, más una confesión grabada, sus abogados no pueden hacer que esto desaparezca. La Iglesia presentará cargos una vez que lo sepan. Los donantes lo exigirán. Se enfrentará a un proceso penal y demandas civiles. Marcos pensó en Vicente sentado en el garaje, en la crueldad casual de Linda, en años de manipulación. Prepáralo.
obtendré la confesión. Después de colgar, Marcos se duchó y se vistió cuidadosamente. Vaqueros oscuros, una camisa con botones, profesional pero no formal. Se miró en el espejo y vio los ojos de su padre devolviéndole la mirada. Miguel Guerra era un carpintero sindical, un hombre duro que crió a Marcos solo después de que su madre se fuera. Le enseñó a Marcos dos lecciones esenciales. Construye cosas que duren y nunca empieces una pelea que no puedas terminar. Esta iba a terminar. A las 7:30, Marcos comenzó a preparar café. El olor atrajo a la familia escaleras abajo gradualmente. Nelson primero luciendo confundido, luego Estefanía y Santiago, Juana y su esposo. Finalmente, Carla con Vicente detrás de ella. Linda llegó exactamente a las 8 de la mañana, vestida impecablemente como siempre, su expresión serena. Había tenido tiempo de preparar su defensa. Marcos se dio cuenta de que ella creía saber de qué se trataba esta reunión. Probablemente asumió que Marcos se iba a quejar del trato a Vicente, y ella desviaría suavemente con preocupaciones sobre sus elecciones de carrera y largas ausencias. No tenía idea de lo que realmente se avecinaba. Todos se reunieron en la sala de estar. Marcos se colocó de pie mientras todos los demás se sentaban. Guillermo le había aconsejado sobre esto: toma la posición de poder físico. Controla el espacio. Haz que te miren hacia arriba. Gracias por estar aquí. La voz de Marcos era tranquila, medida. Sé que es inusual convocar una reunión como esta. Pero anoche, salió a la luz cierta información que requiere una discusión familiar inmediata. Miró directamente a Linda. Linda, has estado gestionando el fideicomiso de herencia de Carla durante 7 años. Como fiduciaria, estás obligada a proporcionar una contabilidad anual. Me gustaría ver los registros financieros completos. Linda sonrió indulgentemente. Marcos, como he explicado antes, los documentos del fideicomiso son complejos. No son realmente algo que un profano entendería. No soy un profano cuando se trata de dinero, Linda. Dirijo un negocio de contratación multimillonario. Gestiono presupuestos, nóminas, contratos de proveedores, costos de materiales. Soy bastante bueno con los números. Marcos sacó su teléfono. Pero solo para estar seguro, le he pedido a un amigo contador forense que me ayude a revisar los documentos del fideicomiso. Guillermo Grimaldo, algunos de ustedes podrían recordarlo de nuestra boda. Trabaja con fiscales federales en casos de fraude financiero. Vio que la expresión de Linda se congelaba solo por un microsegundo antes de que la máscara serena regresara. Eso no será necesario. Puedo proporcionar la documentación. Me gustaría verla ahora. De hecho, Marcos mantuvo su tono agradable: los documentos físicos, estados de cuenta, registros de inversión, registros de distribución, todo. No guardo esas cosas aquí. Están en mi oficina en el centro. Qué extraño. Marcos miró alrededor de la sala. Porque anoche Vicente fue a usar el baño y notó que la puerta de tu habitación estaba abierta. Vio algunos papeles en tu mesita de noche. Siendo un niño curioso, los miró. Marcos levantó el libro de contabilidad. Me trajo esto. La sala se quedó absolutamente en silencio. Linda miró fijamente el libro encuadernado en cuero y, por primera vez, Marcos vio miedo genuino en sus ojos. Eso es propiedad privada. Tu hijo no tenía derecho. Este libro documenta 12 años de robo del fondo de caridad de la iglesia de Santa Catalina. Marcos lo abrió en una página aleatoria. Junio de 2019. Donación de la familia Mata. 300.000 pesos destinados a pacientes pediátricos con cáncer. Registraste la cantidad total recibida. Distribuiste 60.000 al fondo del hospital. Los otros 240.000, y cito, LM emergencia personal. Esa emergencia siendo tus vacaciones en Francia. Carla jadeó. Nelson se había puesto pálido. Estefanía miraba a su madre con horror naciente. Estás malinterpretando. Linda se puso de pie, tratando de alcanzar el libro. Marcos retrocedió, manteniéndolo fuera de su alcance. En este libro, has documentado el robo de aproximadamente 24 millones de pesos de pacientes con cáncer, familias sin hogar y programas de educación infantil.
Dinero donado de buena fe destinado a ayudar a personas en necesidad desesperada. Su voz se endureció. Robaste a niños moribundos, Linda. Y luego viniste a casa y excluiste a mi hijo de la cena de acción de gracias porque preguntó por qué hacías llorar a su madre. Esos registros están fuera de contexto. El fideicomiso estaba experimentando problemas temporales de liquidez. Tomé prestado del fondo de caridad con la plena intención de devolverlo. No hay problema de liquidez del fideicomiso. Marcos sacó su teléfono y abrió su correo electrónico. Porque apenas queda fideicomiso. Guillermo ejecutó números preliminares anoche. Basado en el valor original del fideicomiso y rendimientos de inversión conservadores, debería haber aproximadamente 16 millones de pesos restantes. Supongo que si auditamos la cuenta real, encontraremos tal vez una cuarta parte de eso. Miró a Carla. Tu madre ha estado robando de tu herencia para financiar su estilo de vida. Y cuando eso no fue suficiente, robó a la iglesia. Carla estaba temblando. Madre, ¿es esto cierto? Carla, querida, esto es claramente un malentendido. ¿Es cierto? La máscara de Linda finalmente se rompió. No entiendes la presión bajo la que he estado, manteniendo esta casa, ayudando a Estefanía en la universidad, manteniendo las apariencias en nuestro círculo social. El dinero del fideicomiso simplemente estaba ahí sentado. Y no ibas a acceder a él durante años de todos modos. Robaste mi herencia. La voz de Carla temblaba ahora, pero de rabia más que de miedo. Robaste a niños enfermos, a familias que lo perdieron todo. Y luego tú. Su voz se quebró. Me hiciste sentir loca durante años. Me hiciste pensar que era débil. Me hiciste dudar de mi esposo. Me hiciste dejar a mi hijo en un garaje como basura porque decidiste que era difícil. Estefanía lloraba en silencio. Santiago tenía el brazo alrededor de ella. Nelson estaba sentado con la cabeza entre las manos. Quiero que te vayas. Carla se puso de pie, todo su cuerpo temblando. Esta es mi casa, Marcos. Y yo pago la hipoteca. Fuera, Carla. Si tan solo escucharas. Fuera. El grito sorprendió a todos. Marcos nunca había escuchado a su esposa levantar la voz así. Nunca había visto este tipo de furia en ella. Años de dolor comprimido y manipulación estaban explotando hacia afuera. Linda se volvió hacia Nelson. Nelson, dile que está siendo ridícula. Nelson Montes miró a su esposa con algo parecido al asco. Robaste a nuestra iglesia, Linda. A nuestra comunidad, a nuestra propia hija. Se puso de pie lentamente. Haré una maleta. Iremos a un hotel. ¿Nelson? He terminado. Las palabras tranquilas parecieron costarle todo. He permitido esto durante 40 años. He puesto excusas. He mirado hacia otro lado, pero he terminado. Marcos vio colapsar el mundo de Linda Montes en tiempo real. Su esposo alejándose. Sus hijas mirándola con traición y rabia. El libro de contabilidad. Su confesión escrita de su puño y letra meticuloso en manos enemigas. No puedes probar nada, dijo Linda. Pero su voz había perdido su certeza. Ese libro de contabilidad podría ser fabricado. Tu amigo contador no ha visto ningún registro bancario real. Estás mintiendo. Marcos sonrió. De hecho, Guillermo presentó un informe preliminar al SAT a las 6 de la mañana de esta mañana. Están abriendo una investigación. La unidad de inteligencia financiera de la FGR probablemente se pondrá en contacto para el lunes, y ya he contactado al padre Macías en Santa Catalina. Hará una declaración a la congregación este domingo. Dejó que eso se asimilara. Pero aquí está la cosa, Linda. No soy una persona vengativa, así que te voy a dar una oportunidad. Los ojos de Linda se entrecerraron. ¿Qué quieres? Confesión completa en vídeo. Cada robo, cada mentira, cada peso. Cederás el control del fideicomiso de Carla inmediatamente con una contabilidad completa. Establecerás un plan de pago para todo lo que robaste, incluyendo liquidar tu propiedad en Valle de Bravo, tus cuentas de inversión, todo.
Renunciarás a la Junta de Caridad de la Iglesia y emitirás una disculpa pública. Marcos hizo una pausa. Y grabarás una declaración explicando exactamente cómo has manipulado y abusado emocionalmente de tu hija, durante décadas. ¿Y si me niego? Entonces le doy este libro de contabilidad a los fiscales y dejo que construyan su caso. Harás tiempo en prisión, cargos federales, y me aseguraré de que cada periódico, cada plataforma de redes sociales, cada persona en tu círculo social sepa exactamente lo que hiciste. La sonrisa de Marcos se desvaneció. Te ofrezco la oportunidad de hacer esto parcialmente bien. Demostrar una pizca de decencia humana, pero esa oferta expira en 60 segundos. 59-58. Linda miró alrededor de la sala, buscando un aliado. Nelson le había dado la espalda. Estefanía seguía llorando. Carla miraba a su madre con una expresión de completo asco. La cuenta regresiva llegó a 30 antes de que Linda hablara. Bien, haré tu declaración. Marcos sacó su teléfono y comenzó a grabar. Di tu nombre completo y la fecha de hoy. Durante los siguientes 40 minutos, Linda Montes confesó todo. Cada robo, cada manipulación, cada mentira. Su voz era plana, mecánica, despojada de la confianza imperiosa que había blandido durante tanto tiempo. Cuando terminó, miró a Marcos, satisfecha por ahora. Marcos detuvo la grabación y envió el vídeo a Guillermo, a su propio correo electrónico y a 3 cuentas en la nube separadas. Puedes irte ahora. Lleva a Nelson si todavía está dispuesto a ir contigo. Pero Linda, si alguna vez, y quiero decir alguna vez, le hablas a mi hijo con algo que no sea respeto. Si intentas manipular a mi esposa de nuevo, si violas cualquier término del acuerdo de pago, no dudaré. Me aseguraré de que pases tus años restantes en una prisión federal. ¿Estamos claros? Linda no respondió. Simplemente salió, con la columna recta, pero sus poderes destrozados. Nelson la siguió unos minutos después, llevando una pequeña bolsa de viaje. En la puerta, se detuvo y miró hacia Marcos. Gracias por tener el coraje. Yo nunca lo tuve. Luego él también se fue. La familia restante se sentó en un silencio atónito. Finalmente, Juana habló. Marcos, no tenía idea de que Linda estaba haciendo nada de esto. El dinero del fideicomiso, la caridad. Lo sé. Esto no se trataba de todos, solo de ella. Marcos se sentó junto a Carla y le tomó la mano. Pero ya terminó. Carla estaba llorando, pero de manera diferente a antes. Eran lágrimas de limpieza que liberaban años de toxicidad. No puedo creer que dejara que tratara a Vicente de esa manera. No puedo creer que no lo viera. Ella era muy buena en lo que hacía. La manipulación es su habilidad. Marcos abrazó a su esposa. Pero nunca se acercará a nuestra familia de nuevo. Vicente apareció en la puerta, luciendo inseguro. ¿Se fue la abuela? Sí, campeón. ¿Se fue? El niño procesó esto y luego preguntó, ¿para siempre? Más o menos. Bien. Vicente se acercó y se subió al sofá entre sus padres. ¿Podemos comer pastel ahora? No comimos anoche. A pesar de todo, o tal vez debido a ello, todos se rieron. Marcos se levantó y se dirigió a la cocina, con Vicente detrás de él. Mientras cortaban rebanadas de pastel de calabaza, su hijo lo miró. Papá, ¿qué va a pasar con la abuela? Va a tener que devolver todo lo que robó. Arreglar las cosas con las personas a las que lastimó. Marcos le dio un plato a Vicente. Y va a tener que vivir sabiendo que todos saben lo que realmente es. ¿Es eso justicia? Marcos lo pensó. Es un comienzo. La verdadera justicia sería ella en prisión. Pero a veces tienes que equilibrar la justicia con lo que es mejor para tu familia. Tu madre no necesita el trauma de un juicio público. Tu abuelo Nelson no merece esa humillación. Así que de esta manera, Linda paga por lo que hizo. La iglesia recupera su dinero y nuestra familia puede comenzar a sanar. Vicente asintió lentamente, procesando. Ella fue muy mala contigo también. Todas esas cosas que dijo sobre que no eras lo suficientemente bueno. Sí, lo fue.
Pero no gritaste. No le pegaste ni nada. ¿Tú solo? Tenías un plan mejor. Marcos sonrió y le revolvió el pelo a su hijo. Ese es el secreto, Vicente. La ira es útil, pero el control es poder. Esperas, te preparas y atacas cuando el momento es perfecto. Hizo una pausa. Aunque, con suerte, nunca necesitarás usar esa lección. Esta fue una situación bastante única. Llevaron el pastel a la sala de estar. Estefanía había dejado de llorar y hablaba en voz baja con Carla y Santiago. Juana y su esposo estaban limpiando la cocina. La casa se sentía más ligera de alguna manera, como si la partida de Linda hubiera levantado un peso físico de las paredes. Alrededor del mediodía, Guillermo llamó con una actualización. El SAT estaba tomando el caso en serio. La FGR quería entrevistar a Marcos y ver el libro de contabilidad original. El padre Macías estaba en estado de shock pero agradecido por la información. Ya había contactado a los abogados de la diócesis para comenzar los procedimientos de auditoría. Los abogados de Linda van a intentar negociar, dijo Guillermo. Alegar capacidad disminuida, estrés financiero, cualquier cosa para reducir los cargos. Déjalos intentar. Tenemos nuestra confesión en vídeo. Sí, la tenemos. Marcos, manejaste esto perfectamente. He visto muchos casos de delitos financieros. Por lo general, las familias implosionan por estas cosas. La gente toma partido. Se lanzan culpas, pero tú lo mantuviste quirúrgico. Estirpaste el cáncer sin matar al paciente. Después de colgar, Marcos se sentó con Carla en el porche trasero. El aire de noviembre era frío, pero el sol calentaba. Ella se apoyó en él, exhausta, pero también de alguna manera renovada. Desperdicié tantos años, dijo en voz baja, teniéndole miedo, pensando que necesitaba su aprobación. No fueron desperdiciados. Sobreviviste a ella. Eso requiere fuerza. Haces que suene noble. Me siento como una cobarde. Marcos la giró para que lo mirara. Protegiste a Vicente lo mejor que pudiste. Te mantuviste funcional incluso cuando ella te estaba derribando. Mantuviste unida a esta familia mientras yo trabajaba. Eso no es cobardía. Eso es resiliencia. Le besó la frente. Y ahora eres libre. Ella lloró de nuevo, pero también rió, un sonido roto que de alguna manera también era esperanzador. ¿Qué hacemos ahora? Terminamos el día de Acción de Gracias. Comemos demasiado pastel. Vemos fútbol y luego la próxima semana empezamos a averiguar cómo es nuestra vida sin la sombra de Linda sobre ella. Creo que me gusta eso. Esa noche, Marcos volvió a acostar a Vicente. El niño había pasado el día jugando juegos de mesa con Estefanía y Santiago, comiendo sobras, actuando como un niño normal. La mirada atormentada del garaje había desaparecido por completo. Papá. Sí, campeón. Estoy muy contento de que hayas vuelto a casa. Yo también. Y Vicente, voy a estar en casa mucho más a partir de ahora. He estado tomando esos trabajos largos para demostrarle algo a tu abuela, que era lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso, pero ya no necesito demostrar eso. Así que voy a tomar proyectos locales, estar aquí para cenar, entrenar a tu equipo de béisbol, todo eso. La sonrisa de Vicente fue incandescente. ¿En serio? En serio. Construí mi carrera. Ahora, voy a concentrarme en construir nuestra familia. Después de que Vicente se durmió, Marcos bajó las escaleras. Carla estaba mirando su teléfono, un mensaje de texto de su padre. La voy a dejar. Solicitando el divorcio. Debería haber hecho esto hace 30 años. Gracias por ser lo suficientemente valiente para detenerla. ¿Realmente se va?, preguntó Marcos. ¿Realmente se va? Carla le mostró otro mensaje. Este de Estefanía. Gracias por exponerla. He estado aterrorizada de mamá toda mi vida. Verla caer hoy fue horrible y también la cosa más liberadora que he experimentado. Marcos rodeó a su esposa con sus brazos. A través de la ventana, podía ver el garaje donde Vicente había sido exiliado solo 24 horas antes.
24 horas que lo habían cambiado todo. Linda Montes había construido su poder sobre el miedo, la manipulación y los secretos. Había controlado a su familia a través del abuso emocional y la influencia financiera. Había robado a los desesperados y vulnerables. Había lastimado a un niño para afirmar su dominio. Y lo perdió todo porque no había entendido una verdad fundamental. No arrinconas a un hombre que sabe cómo construir cosas. Porque los constructores también saben cómo desmantelar cosas, pieza por pieza, hasta que toda la estructura podrida se derrumba. Te amo, susurró Carla. Yo también te amo. Marcos la abrazó más fuerte. Y te prometo que nadie va a hacerte sentir pequeña de nuevo. Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo el camino de entrada, la casa y el garaje con una manta blanca y limpia. Adentro, Marcos Guerra y su familia comenzaron el trabajo de sanar, de reconstruir, de aprender a vivir sin miedo. Y en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, Linda Montes estaba sentada sola, con su teléfono lleno de mensajes cada vez más desesperados de antiguos amigos que habían visto el anuncio de la iglesia. Su poder evaporado, su reputación destruida. A veces la venganza no se trataba de violencia o destrucción. A veces se trataba simplemente de revelar la verdad y dejar que siguieran las consecuencias. Marcos había aprendido esa lección construyendo casas, expón la podredumbre, elimínala y la estructura se vuelve más fuerte. Su familia era más fuerte ahora. Y Linda Montes pasaría el resto de su vida pagando por lo que había hecho. No en prisión, aunque eso seguía siendo una posibilidad, sino en algo peor, vivir con todos sabiendo exactamente quién era realmente. Marcos sonrió en la oscuridad y abrazó a su esposa. Vicente estaba a salvo. Carla era libre. Y mañana comenzarían a construir la vida que siempre habían merecido. La puerta del garaje estaba cerrada. El saco de dormir estaba guardado. Y la nota que Linda había escrito, no es bienvenido a nuestra mesa, estaba en la basura donde pertenecía. Bienvenido a casa, pensó Marcos. Bienvenido a casa. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.